Prepárense para una historia dramática desde las afueras de Sevilla. Me quedé paralizada en el pasillo mientras mi agarre se tensaba en el asa de mi maleta hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mi nombre es Alicia, una madre de 32 años que cometió el error de pensar que podría sorprender a mi familia llegando a casa antes de tiempo. Había tomado un vuelo nocturno para llegar 2 días antes de lo previsto, pero la cálida reunión que imaginé se hizo añicos en el instante en que abrí la puerta del dormitorio de mi hijo para encontrar una cama fría y vacía. Inmediatamente llamé a mi madre para exigir respuestas sobre su paradero, porque se suponía que debía estar seguro en su habitación. Ella respondió con una calma aterradora, afirmando que él estaba durmiendo plácidamente en casa de mi hermana para una divertida fiesta de pijamas antes de su excursión de mañana. Su mentira era flagrante, porque mi hermana despreciaba absolutamente a los niños y nunca había permitido que mi hijo pusiera un pie dentro de su casa por ninguna razón. Me negué a escuchar una palabra más mientras corría de regreso a mi coche para conducir directamente a su casa mientras verificaba su ubicación. Mi corazón dejó de latir cuando el localizador GPS de su reloj inteligente cargó para revelar un punto azul pulsante que no estaba cerca de la casa de mi hermana. La pantalla mostraba que mi pequeño estaba sentado solo en medio del desolado cementerio municipal en el otro extremo de la ciudad. Pisé a fondo el acelerador para llegar a ese camposanto a la 1 de la madrugada, con puro terror corriendo por mis venas. Las luces largas de mis faros cortaron la oscuridad para revelar a mi aterrorizado hijo atado a una oxidada valla de hierro junto a sus maletas empacadas. ¿Necesitan ver exactamente lo que sucede cuando una madre va a la guerra por su hijo contra su propia familia? Por favor, suscríbanse a este canal ahora mismo para presenciar cómo lo salvé y les hice pagar por este crimen imperdonable. La grava crujió ruidosamente bajo mis neumáticos mientras frenaba de golpe dentro de las puertas del cementerio, creando un ruido ensordecedor en el silencio de la noche. Ni siquiera me molesté en apagar el motor o cerrar la puerta mientras me lanzaba fuera del asiento del conductor. Mis piernas me llevaron hacia adelante con una velocidad que no sabía que poseía. Mientras corría pasando filas de lápidas desgastadas que parecían observarme en la oscuridad, el viento helado azotaba mi cara picando mis ojos, pero me negué a parpadear por miedo a perder de vista la ubicación que había visto en el mapa. Divisé la silueta de un vehículo aparcado cerca de un gran roble en las profundidades del terreno. Mi hermana Beatriz estaba sentada casualmente en el capó de su coche, con las piernas cruzadas a la altura de los tobillos. Sostenía un cigarrillo encendido en su mano y observaba mi frenética aproximación con una calma aterradora. El brillo rojo de la punta de su cigarrillo era la única fuente de calor en este lugar desolado. Su total falta de urgencia mientras yo corría por mi vida hizo que mi estómago se revolviera con náuseas. Finalmente llegué al gran árbol para presenciar una vista que casi me hizo caer de rodillas. Mi hijo Mateo estaba atado a la valla de hierro oxidado, con una gruesa cuerda amarilla que se clavaba en su pijama. Estaba sentado en la tierra húmeda con las rodillas pegadas al pecho, en un intento desesperado de conservar el calor corporal. El frío cortante de la noche sevillana había tornado sus labios de un tono azul pálido, porque había estado expuesto a los elementos durante horas. Una gruesa tira de cinta americana gris cubría su boca para silenciar sus gritos de ayuda. Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando me vio emerger de las sombras de las tumbas. Me miró con una mezcla desgarradora de terror y alivio, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas heladas. 2 grandes maletas estaban de pie junto a él en la hierba para señalar que Beatriz había planeado abandonarlo aquí permanentemente. Giré mi mirada hacia la mujer que compartía mi linaje para buscar cualquier signo de arrepentimiento. Beatriz simplemente exhaló una larga columna de humo antes de saltar del capó de su coche para confrontarme. No parecía avergonzada de lo que le había hecho a un niño indefenso de 8 años. En realidad, parecía orgullosa de sí misma por ejecutar un plan que creía necesario para nuestra familia. Tiró la colilla de su cigarrillo al suelo,
cerca de los pies de mi hijo, antes de mirarme directamente a los ojos, con una sonrisa burlona. Hizo un gesto hacia el niño tembloroso y las maletas, con un movimiento de su mano, como si estuviera presentando un regalo. Rompió el silencio con una voz que goteaba veneno cuando dijo: «Solo le estoy enseñando al mocoso una lección necesaria sobre supervivencia, para que finalmente puedas concentrarte en vender esa casa sin distracciones». La mención de la casa rompió el último hilo de contención que me mantenía unida. No grité ni discutí, porque la lógica no tenía lugar en una conversación con un monstruo. Me abalancé sobre ella con la ferocidad de un animal salvaje protegiendo a su cría. Mis manos encontraron sus hombros mientras la empujaba hacia atrás con fuerza suficiente para enviarla tropezando contra el costado de su vehículo. Intentó agarrarme del pelo para tomar represalias, pero yo estaba impulsada por una adrenalina que me hacía más fuerte de lo que jamás había sido. La empujé hacia la hierba húmeda antes de darle la espalda para arrancar la cinta de la cara de Mateo. Trabajé frenéticamente para desatar los complejos nudos mientras mantenía mi cuerpo entre él y la mujer que lo había puesto allí. Una repentina explosión de luces azules inundó los terrenos del cementerio para cegarnos momentáneamente. El ensordecedor aullido de las sirenas cortó la noche mientras el agente García lideraba un equipo de patrullas a través de las puertas del cementerio. Había marcado el número de emergencias en el segundo en que vi la ubicación del GPS, pero pareció una eternidad hasta que llegaron. Invadieron el área con las armas desenfundadas mientras ordenaban a Beatriz que se quedara en el suelo. Ella parecía sorprendida de que yo hubiera involucrado a las autoridades en lo que consideraba un asunto familiar privado. El agente García no perdió tiempo en ponerle los brazos detrás de la espalda para asegurar las esposas con un clic satisfactorio. Arrastraron a Beatriz hacia el coche patrulla mientras ella gritaba obscenidades y me culpaba por arruinar su vida. Gritaba que yo era quien lo había abandonado, a pesar de que ella era la que estaba siendo arrestada por poner en peligro a un menor. La ignoré completamente mientras envolvía mi abrigo alrededor de Mateo para protegerlo del frío y de la vista de su tía siendo llevada. Lo levanté en mis brazos para sentir su pequeño corazón martillé. Escondió su cara en mi cuello mientras sollozaba incontrolablemente a medida que la adrenalina finalmente abandonaba su sistema. La abracé más fuerte que nunca mientras veía desaparecer el coche de policía en la noche. Hice un juramento silencioso allí mismo, entre las tumbas, de que Beatriz pagaría por cada segundo de miedo que nos había causado. 3 horas más tarde, el inquietante silencio del cementerio fue reemplazado por el caótico pitido de los monitores del hospital y el olor a antiséptico. Me senté junto a la cama en el ala de urgencias pediátricas, sosteniendo la mano de mi hijo, mientras caía en un sueño agitado. El médico de guardia me había informado recientemente que Mateo sufría de hipotermia leve y un trauma psicológico severo debido a la exposición prolongada y el miedo. Insistió en que el niño permaneciera bajo observación especializada durante al menos 24 horas para asegurar que no se desarrollaran complicaciones físicas y para comenzar una evaluación de salud mental. Sentí como si mi corazón estuviera siendo apretado en un tornillo de banco mientras veía a mi hijo estremecerse ante cada sonido distante en el pasillo. Las puertas batientes de la sala se abrieron de golpe cuando mi madre irrumpió en la habitación con una energía frenética que inicialmente confundí con preocupación genuina. Sin embargo, ni siquiera miró hacia la cama donde yacía su nieto, pálido y temblando bajo capas de mantas térmicas. En cambio, marchó directamente hacia mí, con la cara enrojecida por la ira, para comenzar un asalto verbal que me heló la sangre. Me miró con pura acusación en sus ojos, como si yo fuera la criminal en esta situación. Se inclinó y sisió con un tono venenoso. ¿Estás loca? ¿Llamaste a la policía contra tu propia hermana solo por una broma inofensiva? Me quedé allí en un silencio atónito por un momento, porque no podía concebir cómo una abuela podía describir el secuestro
y atar a un niño en un cementerio como una broma. Metí la mano en mi bolsillo para sacar mi teléfono antes de reproducir la grabación de nuestra conversación de esa misma noche. El sonido de su voz mintiéndome sobre que Mateo estaba seguro en casa llenó la habitación del hospital para demostrar que ella era una participante activa en esta pesadilla. Le mostré la hora de la llamada, que confirmaba que me había engañado deliberadamente mientras mi hijo estaba siendo aterrorizado en la oscuridad. Ni siquiera se inmutó al ser confrontada con la evidencia de su propia traición, mientras cambiaba su estrategia a la manipulación emocional. Comenzó a retorcerse las manos y adoptó un tono patético y lloroso que había usado para controlarme durante décadas. Me miró y suplicó. Beatriz ha tenido una vida dura y debe mucho dinero a gente peligrosa. Tú tienes todo lo que podrías desear, así que, ¿por qué no puedes simplemente perdonarla y ayudarla a salir de este lío? Darse cuenta de que mi madre valoraba más la comodidad de Beatriz que la vida de Mateo fue el golpe final a nuestra relación. Comprendí que mientras ella estuviera en nuestras vidas, mi hijo nunca estaría verdaderamente a salvo de sus delirios compartidos y su avaricia. Sentí una extraña sensación de claridad invadirme, mientras me erguía cuán alta era y señalaba hacia la salida con mano firme. Mi voz no tembló cuando la miré a los ojos para dictar el veredicto final sobre nuestro vínculo. Hablé con una frialdad escalofriante cuando dije: «Fuera. Desde este momento no eres bienvenida cerca de mi hijo ni de mí nunca más». Intentó protestar, pero llamé al guardia de seguridad del hospital que estaba justo fuera de la puerta. Observé cómo la escoltaban fuera de la sala mientras ella continuaba gritando sobre lo desagradecida que yo era por todo lo que había hecho. Me volví a sentar y respiré hondo el aire estéril para darme cuenta de que la familia que una vez conocí estaba oficialmente muerta. Miré a Mateo y le prometí que construiría un nuevo mundo para nosotros, donde nadie volvería a hacerle daño. A la mañana siguiente, el sol salió sobre Sevilla, exponiendo los feos secretos que mi familia había intentado ocultar en la oscuridad. El aire húmedo se sentía pesado cuando traje a Mateo a casa desde el hospital. Pero ya no estaba sola en esta lucha. Mi marido, David, había logrado tomar el primer vuelo de regreso de su viaje de negocios en el momento en que escuchó mi frenético mensaje de voz. Nos recibió en la puerta principal y nos atrajo a ambos en un abrazo aplastante que me hizo sentir segura por primera vez en 24 horas. Su rostro era una máscara de furia fría, mientras comenzaba inmediatamente a inspeccionar cada ventana y puerta, preparándose para revisar todo nuestro sistema de seguridad del hogar. Juró que nadie, especialmente nadie de mi propia sangre, volvería a violar nuestro santuario. Mi mejor amiga, Sara, llegó poco después con una cesta de comida y una determinación silenciosa para ayudarnos a navegar el caos. Se quedó al lado de Mateo en el salón para mantenerlo distraído con libros, mientras David y yo nos retirábamos al despacho para revisar las grabaciones de seguridad. Sara me miró con profunda preocupación en sus ojos antes de que iniciáramos las grabaciones, porque sabía cuánto dolería esto. Se inclinó y susurró: «Tienes que revisar las cámaras de la casa con respecto a la llave de repuesto. Beatriz no podría haber sacado a Mateo sin una, y ambas sabemos quién probablemente se la dio». David y yo nos sentamos frente a los monitores para comenzar el doloroso proceso de revisar las imágenes de la noche anterior. Mi corazón se hundió cuando vi una figura familiar acercándose a nuestro porche mientras yo aún estaba a kilómetros de distancia en el aire. Beatriz había caminado hacia la puerta principal con una confianza que probaba que no tenía miedo de ser atrapada. Metió la mano en una maceta para recuperar una llave de repuesto que solo mi madre y yo conocíamos. Era la prueba innegable de que mi madre había entregado secretamente la llave para facilitar este secuestro. Vimos con horror cómo Beatriz entraba en nuestra casa y pasaba casi 30 minutos revolviendo los archivadores de mi despacho. No buscaba juguetes ni ropa, sino que buscaba frenéticamente las escrituras originales de la casa
y los papeles del patrimonio de mi padre. Fue solo después de no encontrar los documentos que subió a despertar a mi hijo dormido. Mientras continuábamos investigando la casa, David descubrió un bolso de diseñador que Beatriz había dejado atrás descuidadamente en su prisa por llegar al cementerio. Vaciamos el contenido sobre la mesa de la cocina para encontrar una montaña de pruebas que explicaban su desesperación. El bolso estaba lleno de avisos finales de múltiples casinos y cartas agresivas de prestamistas usureros con altos intereses amenazando con acciones legales. También había notas escritas a mano detallando el valor actual de mercado de las propiedades de nuestro vecindario. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad repugnante que me puso la piel de gallina. David golpeó su puño contra la mesa de madera en un raro estallido de ira al conectar los puntos. Miró la pila de avisos de deuda y luego el monitor de seguridad que mostraba la intrusión de Beatriz. Gritó con frustración. No solo lo estaba asustando, quería obligarnos a vender la casa para pagar sus deudas de juego. Darse cuenta de que mi hermana estaba dispuesta a traumatizar a un niño para saldar sus propios fracasos financieros fue la traición definitiva. Ella sabía que, según el testamento de nuestro padre, yo tenía el derecho exclusivo de vender la propiedad, pero ella tenía derecho a la mitad de las ganancias si ocurría una venta. Al hacer que Mateo se sintiera inseguro en su propia casa, esperaba que yo huyera de la ciudad y pusiera la casa en el mercado inmediatamente. Sentí una oleada de fría resolución mientras recogía el bolso y los archivos de video guardados. Levanté el teléfono para llamar a nuestro abogado familiar y al detective principal del caso para proporcionar esta nueva evidencia. Iba a asegurarme de que Beatriz fuera acusada de algo más que poner en peligro a un menor. Quería que fuera procesada por allanamiento de morada e intento de extorsión para asegurarme de que permaneciera tras las rejas por mucho tiempo. 2 días después del arresto, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente con números desconocidos, marcando el inicio de una nueva pesadilla. Pronto descubrí que mi madre había tomado la impensable decisión de usar todos los ahorros de su vida e hipotecar su pequeña casa de retiro para pagar la fianza de Beatriz. A las pocas horas de ser liberada de la custodia mientras esperaba el juicio, las dos lanzaron una campaña sistemática de acoso psicológico, diseñada para romper mi espíritu. No les importaba el trauma que ya habían causado a Mateo, mientras cambiaban su enfoque hacia salvar a Beatriz de las consecuencias de sus crímenes. Mi teléfono se inundó de mensajes de texto odiosos y correos de voz de parientes con los que no había hablado en años, que solo estaban escuchando una versión retorcida de la verdad. El acoso rápidamente fue más allá de los mensajes digitales y comenzó a envenenar nuestra posición social en la pequeña y unida comunidad de las afueras. Mi madre y Beatriz pasaban sus días caminando por la plaza y visitando tiendas locales para difundir rumores maliciosos sobre mi carácter. Afirmaban que yo era una hija desagradecida y codiciosa que había fabricado un escenario falso para incriminar a mi hermana solo para poder quedarme con toda la herencia de nuestro padre para mí sola. Noté las miradas de juicio de los vecinos cuando fui a recoger el correo y los silencios incómodos que me seguían cada vez que entraba en un negocio local. La gente que me conocía desde que era niña de repente me miraba con sospecha, como si yo fuera la villana que había destruido a mi propia familia por dinero. La situación llegó a un punto de ebullición unos días después, cuando me vi obligada a hacer un recado rápido en el supermercado local. Mientras caminaba por el pasillo de congelados, vi a Beatriz y a mi madre esperándome como si hubieran estado rastreando mis movimientos. La audacia de su mentira envió una oleada de furia fría por mis venas que reemplazó cualquier miedo que pudiera haber sentido. No retrocedí ni intenté esconderme de los ojos curiosos de los otros clientes que ahora se reunían a nuestro alrededor para ver el drama desarrollarse. Di un paso adelante para cerrar la brecha entre nosotras hasta que estuve mirando directamente a los ojos inyectados en sangre de Beatriz.
me di cuenta de que la única manera de detener a un acosador era exponer sus mentiras a la luz del día, con la verdad innegable. Me aseguré de que mi voz fuera firme y lo suficientemente fuerte como para resonar en toda la sección de frutas y verduras, para que todos supieran exactamente al lado de qué clase de monstruo estaban parados. La miré a los ojos y respondí con una voz como el hielo. La única maltratadora aquí es la que ató a un niño de 8 años a la valla de un cementerio a la 1 de la madrugada. El efecto de mis palabras fue instantáneo, ya que los murmullos de la multitud pasaron de la curiosidad a jadeos audibles de horror. Las personas que habían estado escuchando los rumores de Beatriz de repente la miraron con disgusto, cuando la pura depravación de sus acciones quedó al descubierto. La cara de Beatriz se tornó de un tono carmesí profundo y comenzó a tartamudear al darse cuenta de que había perdido el control de la narrativa frente a sus vecinos. Mi madre intentó apartarla mientras miraba al suelo avergonzada, porque ambas sabían que no había forma de justificar lo que había sucedido en el cementerio. Se apresuraron hacia la salida, mientras la gente comenzaba a señalar y susurrar sobre la mujer que sería capaz de hacer tal cosa a su propio sobrino. Aunque había ganado esa pequeña batalla, sabía que su desesperación solo crecería a medida que se acercara la fecha del juicio. Regresé a casa para encontrar a David ya al teléfono con una empresa de seguridad privada, porque había percibido el aumento del peligro al igual que yo. Tomó la decisión ejecutiva de contratar a un guardaespaldas profesional para escoltar a Mateo a la escuela y de regreso todos los días. También pasamos la tarde trabajando con un técnico para actualizar nuestro sistema de alarma doméstica al grado más alto posible, con sensores de movimiento y botones de pánico en cada habitación. Estábamos convirtiendo efectivamente nuestro hogar en una fortaleza, porque nos estábamos preparando para el peor escenario posible proveniente de 2 mujeres que no tenían nada que perder. Una semana después, bajo el manto de una noche tormentosa, Beatriz cometió su error fatal, tal como esperábamos. La fuerte lluvia golpeaba contra el techo, creando un muro de sonido que ella claramente pensó que enmascararía sus movimientos. Impulsada por la presión implacable de sus usureros, y habiendo agotado cada céntimo de los ahorros de mi madre, Beatriz estaba desesperada por un pago rápido para salvar su propio pellejo. Nos había observado desde lejos y creyó erróneamente en mis publicaciones anteriores en redes sociales sobre llevar a Mateo fuera de la provincia para su recuperación. Pensó que la casa estaba vacía, o al menos que yo estaba vulnerable sin David, quien ella asumió que todavía estaba ocupándose de las mejoras de seguridad en su oficina. Poco sabía ella que cada uno de sus movimientos estaba siendo rastreado por la misma tecnología que no había logrado encontrar durante su primera intrusión. Poco después de la medianoche, un fuerte estruendo resonó desde la parte trasera de la propiedad cuando usó una piedra pesada para romper la ventana del sótano. Beatriz trepó a través de los cristales irregulares y navegó por los pasillos oscuros de nuestra casa con una linterna para dirigirse directamente al dormitorio principal. No sabía que David había instalado específicamente un sistema de alarma silenciosa de alta tecnología que eludía las sirenas tradicionales para alertar a la comisaría de policía local de inmediato. Mientras ella subía las escaleras con la codicia en su corazón, varios coches patrulla ya estaban entrando en nuestra tranquila calle con las luces y sirenas apagadas para asegurar que no tuviera oportunidad de escapar. Nos sentamos en el despacho a oscuras con los agentes para observar su silueta en el monitor interno mientras llegaba a la pequeña caja fuerte escondida en el armario. Mientras Beatriz estaba encorvada sobre la caja fuerte, tratando frenéticamente de abrirla con una palanca, las luces del techo se encendieron repentinamente para cegarla. Se puso de pie a duras penas y miró a su alrededor con pánico para encontrar a David y a mí parados en la puerta, bloqueando su única salida junto a 2 agentes de policía armados. La mirada de total conmoción en su rostro se transformó rápidamente en una máscara de pura rabia no adulterada, cuando se dio cuenta de que había caído en una trampa.
Ya no había pretensión de ser una víctima o un malentendido, al darse cuenta de que su libertad había terminado oficialmente. Apretó la palanca con fuerza, como si considerara atacarnos antes de que los agentes le ordenaran soltar el arma. Acorralada en una esquina sin ningún lugar a donde correr, Beatriz estalló en un grito maníaco que reveló la verdadera profundidad de su resentimiento de toda la vida. Comenzó a chillar a todo pulmón, dejando salir cada pensamiento oscuro que había albergado desde que éramos niñas. Me fulminó con la mirada, con los ojos inyectados en sangre, y gritó: «Te odio. Siempre consigues todo sin siquiera intentarlo. Mamá siempre me quiso más a mí. Pero papá te dio esta casa y todo lo que hay en ella. No es justo que yo tenga que luchar mientras tú vives como una reina». La pura arrogancia en su voz hizo que me doliera el corazón por el padre que había visto a través de su fachada hace años. Miré a la mujer que había aterrorizado a mi hijo por unos pocos miles de euros y no sentí nada más que una profunda sensación de lástima mezclada con asco. Me di cuenta de que su odio no era por el dinero o la casa, sino por su propia incapacidad para asumir la responsabilidad de sus fracasos. Di un paso hacia ella, el oficial al mando. En la mañana del juicio, observé cómo mi madre se sentaba en la primera fila, aferrando su rosario y asintiendo a cada palabra de las mentiras del abogado. La atmósfera cambió en el momento en que fui llamada al estrado para testificar sobre la noche que lo cambió todo. Respiré hondo y miré directamente a los miembros del jurado mientras relataba con calma cada detalle horrible de esa noche en el cementerio. Describí el frío cortante del aire y el sonido de los sollozos ahogados de mi hijo mientras estaba atado a esa oxidada valla de hierro como un animal. Enfaticé la escalofriante sonrisa en el rostro de Beatriz y la absoluta falta de remordimiento que mostró mientras Mateo temblaba de terror. La sala del tribunal cayó en un silencio sepulcral a medida que la realidad de su crueldad comenzaba a asimilarse, y pude ver el disgusto creciendo en los rostros de las personas que tenían su destino en sus manos. Para finalizar el caso, el fiscal presentó la prueba más condenatoria que habíamos reunido. Reprodujo las imágenes de seguridad de alta definición de la noche del robo, donde Beatriz fue atrapada con las manos en la masa. Toda la sala observó y escuchó cómo chillaba sobre sus celos y su plan calculado para obligarme a vender la casa para su propio beneficio. Su voz era fuerte y clara, destrozando completamente el argumento de la defensa de una crisis de salud mental o un lapso temporal de juicio. Fue una confesión grabada de codicia y malicia que no dejaba lugar a dudas o excusas. El abogado de Beatriz miró sus notas derrotado, mientras los miembros del jurado sacudían la cabeza con incredulidad ante su admisión grabada de odio. Después de una deliberación sorprendentemente corta, el jurado regresó con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. El juez, un hombre severo con décadas de experiencia, miró a Beatriz con una expresión de puro desdén antes de agarrar su mazo. Habló con una voz que retumbó en la sala silenciosa para entregar la justicia que mi hijo merecía. Miró a la acusada y declaró: sus acciones no fueron un grito de ayuda, sino un acto calculado de maldad contra un niño inocente. Por los cargos de secuestro, puesta en peligro de un menor y robo con fuerza, la condeno a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Beatriz se derrumbó inmediatamente sobre la mesa, gimiendo en una mezcla de conmoción y autocompasión, cuando la realidad de su larga sentencia finalmente la golpeó. En la galería detrás de ella, el drama continuó cuando mi madre soltó un grito agudo y se desmayó en los brazos de un alguacil cercano al escuchar que su hija favorita pasaría la próxima década tras las rejas. No me moví para ayudarla, ni siquiera miré hacia atrás, ya que sentí que un peso enorme finalmente se levantaba de mis hombros. Antes de que se levantara la sesión, el juez abordó el problema secundario con respecto a la seguridad de mi hijo y el papel de mi madre en el crimen. Miró la evidencia de su complicidad y emitió un fallo final inquebrantable para proteger a mi familia.
declaró firmemente. El tribunal también otorga una orden de alejamiento permanente contra la abuela, prohibiendo cualquier contacto con la víctima, Mateo, por el resto de su vida natural. Salí de esa sala del tribunal sintiendo una sensación de paz que no había conocido en meses. David me abrazó mientras estábamos en los escalones del juzgado y por primera vez supe que la pesadilla había terminado de verdad. Habíamos enfrentado a los monstruos de nuestra propia familia y habíamos ganado. Se había hecho justicia de la manera más absoluta, asegurando que Mateo creciera en un mundo donde esas influencias tóxicas nunca pudieran alcanzarlo de nuevo. Habían pasado 6 meses desde que cayó el mazo, poniendo un fin definitivo a la pesadilla que casi nos destruye. El calor comenzaba a intensificarse, pero por primera vez en años, el aire dentro de nuestro hogar se sentía ligero y libre de tensiones persistentes. A pesar de la victoria en el tribunal, David y yo nos dimos cuenta de que nunca podríamos encontrar la paz verdadera en una casa que había sido violada por tal malicia. Tomamos la difícil pero necesaria decisión de poner la vieja casa familiar en el mercado para borrar los recuerdos de la intrusión de Beatriz y las sombras frías de esa noche de cementerio. Empacamos nuestras vidas en cajas y nos mudamos a una vibrante ciudad costera en el Mediterráneo, donde el sonido de las olas del mar reemplazó los ecos inquietantes del pasado. Fue un nuevo comienzo que todos necesitábamos desesperadamente para sanar adecuadamente. La venta de la propiedad se finalizó rápidamente y la distribución legal de las ganancias se manejó con estricta supervisión judicial para asegurar total equidad. Según un testamento de mi padre, el dinero técnicamente se suponía que debía dividirse por igual, pero el juez había hecho un fallo especial con respecto a la parte de la herencia de Beatriz. Su mitad fue congelada inmediatamente por el Estado y redirigida para cubrir las facturas masivas de terapia psicológica para Mateo y la restitución por los daños que causó. Lo que quedó fue embargado por su larga lista de acreedores y los establecimientos de juego a los que había defraudado a lo largo de los años. Beatriz terminó sin absolutamente nada más que un número de identificación de prisión, mientras que su codicia la había despojado efectivamente de la misma fortuna que había intentado robar con tanto ahínco. Ver a Mateo prosperar en nuestro nuevo entorno fue la mayor recompensa por todo lo que habíamos soportado durante el juicio. Había encontrado una nueva pasión por la vida y se unió al club juvenil de natación local, donde pasaba sus tardes riendo con nuevos amigos bajo el sol brillante. La mirada atormentada en sus ojos finalmente se había desvanecido, reemplazada por la chispa inocente de un niño que se siente completamente seguro y amado. Ya no se despertaba gritando por pesadillas sobre el cementerio, y ya no tenía miedo de dormir con las luces apagadas. Habíamos librado una guerra para proteger su infancia, y verlo de pie en el podio después de su primera carrera hizo que cada lucha valiera la pena. Poco después de instalarnos en nuestro nuevo hogar, llegó un sobre grueso por correo con una dirección de remitente del Centro Penitenciario de Mujeres. Reconocí la letra desordenada de Beatriz en el frente y, por una fracción de segundo, me pregunté si contenía una disculpa o más acusaciones venenosas. Sin embargo, me di cuenta de que ya no me importaba lo que tuviera que decir, porque sus palabras ya no tenían ningún poder sobre mi vida o mi familia. Caminé hacia la chimenea y arrojé la carta sin abrir a las llamas danzantes, sin un solo momento de vacilación. Observé cómo el papel se rizaba y se convertía en cenizas, viendo los últimos restos de su influencia tóxica desaparecer para siempre por la chimenea. Mi madre intentó comunicarse a través de varios primos, pero me mantuve firme en la regla de no contacto que el tribunal había ayudado a establecer. Ella había elegido su bando esa noche en el hospital, y yo había elegido el mío, priorizando la seguridad de mi hijo sobre los delirios de una mujer que protegía a una criminal. Aprendí una lección dolorosa pero vital a través de esta terrible experiencia. La sangre puede hacerte pariente,
pero la lealtad y el amor son lo que te hacen familia. Ser madre significaba ser un escudo, y nunca me disculparía por mantenerme firme contra cualquiera que se atreviera a amenazar a la persona que más amaba en este mundo. Este viaje me enseñó que la tolerancia fuera de lugar hacia los miembros tóxicos de la familia no es menos que un crimen contra tu propia paz. Nunca dejes que el título de hermana o madre te ciegue ante la realidad de un comportamiento abusivo y peligroso, porque proteger a tus hijos es tu única responsabilidad sagrada. Espero que mi historia sirva como recordatorio para confiar en tus instintos y alejarte de cualquiera que traiga oscuridad a tu hogar, independientemente de su ADN. La verdadera familia son las personas que están a tu lado en la tormenta, no las que la crean. Muchas gracias por escuchar mi historia y apoyarme a través de estos capítulos difíciles. ¿Creen que la sentencia de 15 años fue un castigo justo por lo que Beatriz le hizo a Mateo? ¿Habrían sido capaces de cortar lazos con su madre si los hubiera traicionado como lo hizo la mía? Por favor, compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación, porque realmente valoro sus perspectivas. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal para más historias sobre resiliencia y justicia.